Muy buenas tardes, gracias a Dios estamos en un miércoles más frente al Señor, frente a su palabra. Vamos a compartir y terminar en este día este profundo, maravilloso, espectacular tema de la vida de José, pero puntualmente acerca del perdonar y la voluntad de Dios para nuestras vidas en cuanto a esto. Así que hoy vamos a finalizar este recorrido en la vida de José, este rally que hemos hecho en la vida de José en forma tan maravillosa, que hemos visto cómo se fueron desencadenando las cosas. Hemos pasado desde allá, desde cuando José tenía 17 años, con aquellas famosas rencillas domésticas que después se fueron acrecentando y que terminó José siendo vendido a los amalecitas, luego a los egipcios, luego en la cárcel, y luego a los 30 años José es colocado como gobernador en la tierra de Egipto. Y lo más maravilloso de toda esta escena, que a mí me llamó mucho la atención, que a pesar de que eran naciones que no conocían a Dios, por ejemplo, los egipcios tenían sus dioses, adoraban al perro, a la luna, al agua, al río, o sea, tenían dioses de todo tipo. No conocían al Dios de Israel, sin embargo, ellos llegaron a reconocer que Jehová es el Dios de Israel y que Dios, ese Dios de Israel, bendecía a José en todo lo que tocaba. Por eso el faraón, reconociendo esta soberanía, a pesar de que no lo creían, no sabían, porque era un Dios al cual no podían ver, un Dios que se mantenía para ellos en el incógnito, en las incertidumbres, en las preguntas: ¿cómo es? Si no lo podés ver, si esto, lo otro. Sin embargo, reconocían que José era un siervo de Dios y que Dios estaba con él. Hoy vamos a terminar la historia de José. Hasta el miércoles pasado vimos cómo llegaron a encontrarse los hermanos de José después de aquellos 17 años. Ahora 30 años, habían pasado 13 años cuando José fue gobernador de Egipto, pero José no se da a conocer a los hermanos de él hasta que José tenía, o sea, pasarían 9 años más, 9 años más, en total 22 años de aquel famoso 17 años allá en la tierra de Canaán. 22 años José, cuando el pueblo de José, con su papá, con su familia, entran a Egipto, que los manda a buscar. José tenía 39 años ahí, en esa oportunidad, ¿no? Habían pasado ya 22 años. Y hemos visto a través de este tiempo qué importante que es desprendernos de nuestros dolores, de nuestras broncas, de nuestros odios, de nuestras rencillas, de esa cadena del pecado que produce la falta de perdón. Y vamos a ver hoy cuál fue la voluntad de Dios para que todo esto ocurra, porque algunos de nosotros podemos decir: bueno, está bien el no perdonar, el que tenemos que perdonar, todos los problemas que hubo, pero al fin de cuentas, el que provocó todo, alguno puede llegar a pensar, ¿no? El que provocó todo esto es Dios, porque Dios tenía otro plan. No, Dios no provoca el pecado, jamás. Dios no tienta a nadie, ni tampoco Él puede ser tentado por el mal. Dios tiene planes y lo va a conseguir a sus planes. Lo que pasa es que nosotros nos interponemos con nuestras cosas humanas entre medio, como queriendo entorpecer a esos planes de Dios. Por ejemplo, los hermanos de José querían matarlo a José, y Dios no quería que lo maten a José, porque Dios tenía el propósito de llevarlo como gobernador en Egipto, porque iban a venir 7 años de gran abundancia y 7 años de hambre. Entonces Dios truncó el proyecto de los hermanos de matar a José.
Los hermanos de José lo quisieron vender a los madianistas, lo vendieron de hecho a los madianistas, pensando de que se lo llevarían lejos y que nunca más lo verían. Dios dijo no, lo van a ver y se van a inclinar como yo les revelé en el sueño, se van a inclinar ante José, y todos los planes de Dios fueron sucediendo a pesar de que la mano humana estuvo por medio tratando de impedir esos planes. Así que no pensemos, ninguno de nosotros, que bueno, Dios provocó las peleas, Dios provocó las rencillas, Dios puso el que los hermanos lo mataran. No ocurrió nada de eso. El diablo está ahí cuando la voluntad de Dios de pronto se revela para un propósito. El diablo está queriendo estorbar. Esto pasó siempre, el diablo está queriendo truncar. Dice que la Biblia que el enemigo, el diablo, viene para hurtar, matar y destruir, y que Dios vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Dos cosas totalmente distintas una de la otra. Y podríamos enumerar no solo en el caso de José, sino en muchos otros casos, por ejemplo en la vida de Jesús, cómo el diablo se iba contradiciendo a sí mismo en las cosas que iba proponiendo en contra de Jesús. Camino a la cruz. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Pero primero estaba incitando a la multitud para que le crucifiquen, crucifícale. ¿No? Y primero había tomado a Pedro para decirle, nunca te suceda estas cosas. Siempre se va contradiciendo porque no es un estratega que pueda decir el diablo, un estratega ordenado, un estratega que proponga un plan de lucha contra el pueblo de Dios y eso se va a cumplir. No lo es. El diablo se contradice a sí mismo porque está condenado, porque está vencido, y entonces como vencido trata de ocupar cualquier situación que se le presenta a su alrededor. Esto es lo que pasó en la historia de José. Esto es lo que pasó en la historia de José. Cada cosa que iba pasando, lo mandó a la cárcel, usó a la mujer de Potifar para esto, lo mandó primero lo quiso hacer pecar con la mujer de Potifar, después, como no logró este objetivo, lo mandó a la cárcel, diciendo, bueno, lo mandan a la cárcel y listo, el plan de Dios no se cumple. Sin embargo, Dios de ahí de la cárcel saca a José y lo pone donde Él quiere colocarlo. ¿Se acuerdan la placa que hemos visto días anteriores? Donde Dios, si Dios quiere colocarte en Egipto, no hay pozo que pueda detenerte. Así que lo que vamos a ver en este momento es el momento, capítulo 45 de Génesis, cuando José se da a conocer a sus hermanos, y solamente nos va a ocupar, porque vamos a hacer un cierre de esta historia, nos va a ocupar versículos 5 al 8. Esto es cuando José ya no aguanta más, ¿no? Anteriormente estaba el dinero en las bolsas de los hermanos de José, después la copa de José en la bolsa del alimento de Benjamín, y todas estas estrategias que fue utilizando José como para que los hermanos, como para poder llegar a ese momento crucial de enfrentarse con sus hermanos así como hermanos, ¿no? No como gobernador y como compradores, como comerciantes, sino como hermanos. En el 45 lo menciona, el versículo 1 dice que José no se podía contener más delante de sus hermanos, hizo salir a todos los egipcios que había en la sala, dejó a los hermanos solamente y se largó a llorar tan fuerte que dice que los egipcios lo escuchaban. Fue tanta la opresión que tuvo en su pecho que cuando lo descargó, se descargó a full, se descargó a full. Fue maravilloso como él lloró, no por el hecho de llorar, sino en la forma de desahogarse. Estaba frente a sus hermanos y se da a conocer. Entonces en el versículo 5, cuando los hermanos se sienten asombrados porque ahora vieron lo que no querían ver, vieron a José después de 22 años de, entre comillas, desaparecido,
que ellos pensaron que nunca más lo iban a volver a ver. Lo ven, lo tienen adelante, no lo pueden creer. Y no solamente que ven a su hermano, sino que ven una eminencia en el pueblo egipcio. Entonces están con mucho miedo, porque tienen miedo, como dijimos el miércoles pasado, que ellos respiraban muerte. Tienen miedo a las consecuencias de su pecado. Porque no era José el pastor de ovejas que estaba delante de ellos. No era José el pobrecito que ellos lo despreciaban, que estaba delante de ellos. Era José el segundo del faraón. Faraón y José. Era lo más. Faraón le dijo: solamente mi trono está sobre ti. Era tremendo. El poder político que tenía este hombre era tremendo, y los hermanos estaban frente a esto y no lo podían creer. Entonces, versículo 5 en adelante dice: se dirige José a sus hermanos. Versículo 4 dice: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, le hicieron una ronda ahí, José en el medio, y él le dijo: yo soy José vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dice: pues ya ha habido 2 años de hambre, 2 años, ya habían pasado los 7 años de vaca gorda, y habían pasado 2 años hasta que ellos fueron ahí en esta situación. 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y versículos 7 y 8 dice, al principio dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá ustedes, vosotros, sino Dios. Este reconocimiento, esta declaración de José para sus hermanos, fue lo que terminó de impactar en la vida de ellos, porque ellos esperaban la muerte ahora, con ese gran personaje. Esperaban la venganza, porque ellos harían lo mismo. Descubren su corazón, o sea, ahora se va a vengar, pero porque ellos harían lo mismo. Porque es así, es el ser humano. O sea, por eso estamos insistiendo tanto en lo que Pedro dijo, que es el texto lema de todo este estudio: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7, te digo hasta 70 veces 7. Esta expresión, 70 veces 7, si lo ponemos en matemática, es 490 veces. Si lo ponemos en la realidad, ya sea cotidiana o en nuestra vida, no hay una persona, no existe una persona que haya humillado durante su vida a otra persona 490 veces. No existe. Porque lo primero que hacemos: te perdoné 1, te perdoné 2, te perdoné 3, te perdoné 20, te perdoné 50, pero basta, se acabó, ya no te quiero ver nunca más. Decimos, ¿no? Los seres humanos. Entonces es imposible que una persona pueda llegar a ofenderme 490 veces en mi vida. No por día, en mi vida. Porque en todo caso, si yo lo sigo permitiendo, decimos nosotros los humanos: pero vos sos masoquista. A vos te gusta complicarte la vida, ¿no? Lo primero que hacemos es cortar totalmente relación y no te veo nunca más. En el caso de los hermanos de José, fue mucho lo que hicieron con él hasta que lo vendieron. Después cortaron relación, pasaron 22 años que no se vieron más, pero la vuelta de la vida vuelve otra vez a tomar escena y dice: después de 22 años los vuelvo a encontrar. Pero si sumás la cantidad de veces, no llega. Entonces, ¿qué significa esa expresión 490 veces? 70 veces 7, 490 veces. ¿Qué significa? Significa indefinidamente. Que debemos perdonar indefinidamente.
sin tomar en cuenta la cantidad. Porque podemos decir, por otro lado, José le podía haber dicho, miren, muchachos, fíjense que yo ya los perdoné 10 veces, los perdono una vez más, pero que no se vuelva a repetir más. Son 11 veces y que no se vuelva a repetir más. Y si se repiten las 12 veces, ya no lo perdona, porque ya se llevó el control, el libro ahí anotado, te perdoné acá, tal día, a tal hora me hiciste esto, te perdoné, y queda registrado en el libro de contabilidad de nuestra vida, y le decimos, fíjate que ya van 11 veces, que no se repita, porque no te voy a perdonar 12 veces. Jesús dijo 490, Jesús dijo indefinidamente. Y el propósito que José les está descubriendo a los hermanos es que Dios, siempre que tiene intervención en nosotros, es para traer vida. Jesús dijo, yo vine a traerles vida, y vida en abundancia, y se las quiero regalar, se las quiero dar, es de ustedes. Yo vine a traerle vida, no lo vendieron ellos para muerte, ellos pensaron que lo vendían para muerte. Va a ser esclavo y listo. Es sabido en la historia que un esclavo muy difícilmente puede llegar a aspirar a ser algo más que esclavo. Acá la cuestión fue totalmente distinta, porque Dios metió la mano, porque Dios hizo esto con la vida de José, y porque Dios tenía proyectado a futuro, digamos, planes mucho más grandes, que era salvar la vida no solo de José, sino también la de sus hermanos, la de su padre, la de sus hijos, la de los hijos de sus hijos, hasta de sus animales, de sus ovejas, de sus camellos, de sus burros, de todo lo que tenían, pero no solamente de ellos, sino de todas las naciones que venían, que no eran puntualmente descendientes de Israel, de Jacob, venían a comprar el trigo a la tierra de Egipto. Era muy grande el plan que Dios tenía, como para que el diablo con alguna de sus cosas pueda truncarlo. Dios vino a traer vida. En el Salmo 133, el versículo primero dice, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final de este capítulo dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Mire, todas las veces que sea necesario, porque en el perdón hay vida. En el perdón hay vida. El perdón se trasluce en vida, no en muerte. Los hermanos respiraban muerte, respiraban amenaza, respiraban muerte, respiraban venganza. Cuando conocieron a este hombre después de 22 años, que era totalmente distinto al que habían vendido. Y la Biblia nos descubre esta realidad, dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No se puede habitar en armonía si hay rencillas, hay rencor. Y es bueno que tengamos presente que al hablar de armonía está hablando de convivencia. Y es bueno que tengamos presente que la iglesia es un pueblo de convivencia, como la familia es una familia de convivencia. Miren qué distinto hubiera sido para el mundo entero a través de todos los tiempos si los matrimonios hubieran entendido esta realidad. No habría divorcios, no habría separaciones. Cuando a Jesús le consultaron acerca del divorcio, dice, porque esto no es de ahora, siglo XX, siglo XXI, el tema del divorcio. No, esto viene ya de todos los tiempos. Ya Moisés dio el divorcio entre el pueblo de Israel, y dice, cuando le preguntaron a Jesús, Maestro, Moisés permitió dar carta de divorcio. Carta de divorcio era el papel legal que le daba la ley de Moisés
a la gente que se divorciaba, ¿no? Es decir, acá tenés la carta de divorcio, es como hoy tenemos el papel de divorcio, es lo mismo. Dice, Moisés permitió dar carta de divorcio. ¿Vos qué decís? ¿Y saben lo que le dijo Jesús? Por vuestra incredulidad Moisés hizo esto. La palabra incredulidad se trasluce en pecado. Nunca la incredulidad precede o viene de una bendición, viene de una esperanza de vida. La incredulidad es pecado. Y Jesús le dice a los fariseos de aquel tiempo, a los religiosos de aquel tiempo, y también incluidos los discípulos que estaban en aquel momento con Jesús, le dice, por la incredulidad del pueblo, por la incredulidad de ustedes. Qué distinto hubiera sido si el hombre y la mujer, el matrimonio, hubieran creído y conocido que el amor es vida, que Dios vino a dar vida, que Dios fabricó el matrimonio, hombre y mujer, lo fabricó, constituyó el matrimonio, constituyó el hogar, constituyó la familia, para que vivan en armonía. Dice, miren qué bueno y cuán delicioso, no hay deleite más grande para un matrimonio que vivir en armonía, en convivencia. Ahora, ¿esto significa que no va a haber problema? No, absolutamente, va a haber problema. Pero todos los problemas son solucionables porque el amor cubre multitud de pecados, dice la Biblia. Entonces, todos los problemas son solucionables mientras esté presente esta palabra maravillosa, extraordinaria, amor. Nos vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 17. Evangelio de San Juan, capítulo 17. Voy a leer unos versículos extraordinarios de este capítulo, cuando Jesús ora en el Getsemaní. Dice el versículo 9 en adelante, dice Jesús orando, yo ruego por ellos, por sus discípulos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y acá es bueno tener algo presente de lo que le pregunta Pedro a Jesús. Jesús le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? No está diciendo al mundo entero, No se refiere esta enseñanza al mundo entero, que yo tengo a una persona que está allá en la China, que vía internet, por el WhatsApp, por el Facebook, me insultó, me dijo esto, Señor. No nos está refiriendo a eso, se está refiriendo al hermano, porque el hermano tiene estrecha vinculación con nosotros por esta cuestión de la relación, por esta cuestión de habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces dice, no te ruego por el mundo, dice Jesús, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ello. Acá vamos a descubrir en unos versículos que hay algunas palabras por las cuales nosotros tenemos la responsabilidad de amor delante de Dios, de perdonar indefinidamente a nuestro hermano. En primer lugar, el versículo 10, he sido glorificado en ello. Jesús se glorifica en nosotros, su presencia en nosotros no es poca cosa. Es algo extraordinario que pasa en nuestra vida. Nosotros podemos reflejar, Él fue glorificado y a través de eso nosotros podemos reflejar su gloria a través de nuestra vida, reflejar su gloria porque Él fue glorificado en nosotros. ¿Cómo es esto? Es lo mismo que cuando Moisés descendió de la montaña, el pueblo de Israel no pudo ver la cara de Moisés y tuvo que tapar con un velo su cara porque reflejaba la gloria de Dios. Él había estado con Dios en la montaña y la gloria de Dios se reflejaba en la cara de Moisés. Ahora dice que la misma gloria de Jesús se tiene que reflejar en nuestra cara. Y esa gloria va a ser, ese glorificarse, va a hacer que nosotros podamos solucionar el problema, porque es un problema de amor con el hermano. El problema del perdón es un problema de amor. Y la gloria de Jesús va a ser para que nosotros podamos llegar al punto de humillarnos a nosotros mismos, perdonar, soltar perdón,
hacer lo posible para recibir perdón y a su vez perdonarnos a nosotros mismos. La gloria nos va a inundar. La gloria nos va a inundar. Dice el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Claro que estamos en el mundo, por eso vamos a tener esos problemas. Y no pensemos que si de pronto tengo un problema con un hermano, me está pasando algo extraterrestre. No, nos va a pasar, sepamos que nos van a pasar problemas, que vos vas a tener un punto de vista y que yo voy a tener otro punto de vista. Y en algún momento, dice el proverbio, dice que hierro con hierro se aguza. En algún momento esa fricción, esa convivencia, en algún momento puede esa fricción hacer que nos podamos enfrentar. Claro que sí. Lo encontramos en la Biblia registrado en muchas partes. En un momento Pablo se le enfrentó a Pedro. O sea, va a haber cosas que vamos a tener que superar, pero tenemos que perdonar. La gloria de Jesús va a estar en nosotros. Nosotros somos portadores de su gloria. ¡Ah, qué extraordinario! Jesús dijo, ya no estoy yo en el mundo, mas estos están en el mundo. Por eso oraba para que nos guarde. En medio del problema que tú tienes con tu hermano, o que yo puedo llegar a tener con mi hermano, el Señor Jesús oró para guardarnos del mal. Es fabuloso. Es fabuloso. Y dice, yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Esta es la gloria de Jesús. La gloria que tuve antes, dice, no te ruego que lo quites del mundo, sino te ruego que lo guardes del mal. Y te ruego por estos y por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno. Esta es la gloria. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros. La gloria que me diste, versículo 22, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Perfectos en unidad. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Por eso que tenemos que luchar por este fin. Por eso que Jesús le dijo a Pedro, no te digo 7 veces, indefinidamente. Jesús oró por cada uno de nosotros. Oró por tu problema que estás teniendo con tu hermano. Jesús oró por el problema que estás teniendo con tu hermano. Y Jesús oró porque quiere que esa gloria que Él depositó en ti, se haga manifiesta. Que puedas perdonarlo, que yo pueda perdonar. Que podamos tener vida, respirar vida y vida en abundancia. Que podamos perdonar al hermano porque somos reflejos de su gloria. Jesús lo dijo así. Por eso la historia de José es profunda, es maravillosa. Y él le dijo a sus hermanos, miren, Dios tornó esto para bien. Dios va a tornar la discusión que estás teniendo con tu hermano, con tu hermana, lo va a tornar para bien. Para que nos afiancemos, para que nos pulamos, para que nos perfeccionemos, para que nos haga más fuertes, para que nos haga mejores, para que podamos perdonarlo, para que podamos amarnos. Dice la Biblia, un texto, el amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, todo aquello que es para perjudicarnos unos a otros, aborrezcámoslo, desestimémoslo. El amor sea sin fingimiento, seamos leales, seamos transparentes. Si tuvimos un problema, busquemos en oración que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a ayudar. José le dijo a sus hermanos, Dios hizo esto, lo tornó para bien, para vida. Seamos dadores de vida, porque la vida la tenemos en nosotros. Yo vine para que tengan vida, dijo Jesús, y para que la tengan en abundancia. Es nuestra responsabilidad. Aprendimos mucho con esto. Aprendimos mucho. Ahora resta en nosotros ser obedientes a lo que aprendimos. Que podamos degustar cada día más esta palabra
Y Jesús oró por nosotros, es maravilloso. Nos dejó su gloria. No la empañemos, no la empañemos. Permitamos que su gloria se refleje. Su gloria es luz, su gloria se refleje. El amor, la unidad, la paz. Sigan la paz los unos con los otros, sin la cual nadie verá al Señor. El amor, la unidad. No en balde, en Gálatas capítulo 5, versículo 22, aparece cuando habla sobre el fruto del Espíritu como primer detallecito, el amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y después otra serie de cosas más. Dios te bendiga. Mucho, mucho, grandemente, para que seas portador de su gloria, para que yo sea portador de su gloria. Gracias, Señor, por esto. Amén.